La esencia de nuestra vida como discípulos es que somos llamados para vivir diariamente el sencillo principio de confianza y franqueza que existe entre un padre y su hijo verdadero. El secreto del poder visto en Jesús era su relación con su Padre. En el Sermón del Monte, Jesús introduce a sus seguidores en algunos secretos del reino de Dios. Él les enseña a confiar en su Padre y a vivir una vida para su gloria y honra. Y cuando se habla de vivir una vida para su honra y su gloria, entendemos que son cosas que nosotros posiblemente vaya en contrario de lo que queremos hacer. Amén. Son cosas que pueden presentar como una lucha para nosotros llegar a poner en práctica en nuestras vidas. Pero entiendo de que ese cambio de vida no es algo fácil y no es algo que se produce de un día para otro, sino es un tiempo de práctica, es un tiempo de entrega de nuestra vida que permite de que todas esas cosas puedan ser posibles, ¿verdad? ¿Y cómo sucede eso? Sucede de que nosotros no lo sabemos todo. Amén. Pero cada vez que aprendamos algo nuevo, cada vez que escuchamos una palabra nueva, cada vez que encontramos una verdad que nos confronta nuestra manera de vivir, debemos de empezar a ejercitarnos en ello para que poco a poco vayamos con nuestra vida glorificando a Dios y honrando a Dios. Amén. Alguna vez nos vamos a encontrar con cosas que va a confrontar nuestro orgullo, ¿verdad? Y cuando nos encontramos confrontados con nuestro orgullo, bienvenido Nairobi, bienvenido Frank, bienvenido, Dios le bendiga. Cuando nos encontramos confrontados con nuestro, por ejemplo, una de las cosas es que la palabra dice que tenemos que alabar a Dios con danza. Vamos a poner danza. Hay personas que no danzan porque eso de yo danzar así, ¿no? Eso me parece como que fuera de lugar, como yo voy a danzar delante de la gente así. Y eso es orgullo. Pero no sabemos que por medio de la danza, porque lo dice la Biblia, no es una cosa que el hombre se inventa de que uno tiene que danzar para Dios, que aplaudir para Dios, que levantar la mano, ¿verdad? Son cosas que aprendemos y que son cosas que honran y glorifican a Dios. Pero cuando nos encontramos con esa situación, pero son cosas que hacemos porque somos hijos. Son cosas que hacemos porque como estábamos perdidos, estábamos sin esperanza y muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor, al alcanzarnos, a redimirnos, al darnos esa nueva vida y hacernos de que seamos hijos de Él, entonces entendemos que si no fuera por Él, no hubiera una esperanza para mí. Que si no había sido por Él, no hubiera un rescate, no hubiera una salvación, no hubiera vida eterna, y menos ser parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando uno entiende, a menos que Dios nunca le sacó de ningún lugar. Nunca, tal vez algunos fueron santos desde que nacieron y no tuvieron necesidad de Dios. Sí. No, digo yo, ¿verdad? Digo yo. Pero cuando uno entiende de dónde nos sacó el Señor, mira, sencillamente así. Si todo fuera perfecto, si todo fuera fácil de hacer, no hubiera necesidad de un Dios. Es por las cosas que nosotros no podemos hacer, por las cosas que nosotros no podemos alcanzar, por la forma de vida que nosotros no podemos vivir, necesitamos al Dios Todopoderoso
como ejemplo de vida para nosotros. Amén. Entonces su adopción, la adopción que Él nos dio, lo tuvo que hacer a través de una figura visible y palpable que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Al conocer a Jesús y la esencia de Dios en Jesús, entendemos que la vida en Dios es algo diferente. ¿Verdad? Y como ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso que dice la palabra que tenemos entrada por su sangre delante del trono de Dios. Amén. Entonces el Señor, al redimirnos, al santificarnos, nos da entrada delante de Dios. Por eso que podemos pedir cualquier cosa en su nombre, y dice la palabra, y será hecho. Amén. Es una condición de vida, es como hijo. Ya no entramos como un desconocido delante de Dios, sino entramos como conocido, porque la sangre de Cristo se ha hecho efectivo en nuestra vida y nos ha dado una identidad como hijo. Amén. Entonces, ¿qué es glorificar al Padre? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, yo lo leo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no se trata de la timidez o de la incomodidad que tú tengas de danzar, de levantar la mano, de cantarle al Señor, de hacer la cosa que tú sabes que tú deberías hacer al Señor, porque esa es la luz que se va a encender en ti. Y no, la luz que se enciende en ti cuando tú glorificas al Padre no es para alumbrarte a ti mismo. Ninguna luz se alumbra a sí mismo. La luz se alumbra ¿para qué? Para alumbrar a los que están en la casa, en el lugar donde se alumbra. Entonces, si la luz se enciende en ti, es para alumbrar a aquellos que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando se alumbra nuestra luz delante de los hombres? ¿Qué ven? Ven las buenas obras. Y cuando ven las buenas obras, ¿qué pueden decir? Esa persona es diferente. Esa persona tal vez salió de otro planeta, porque no he visto nada así en el mundo. ¿Sí? Los científicos están buscando extraterrestres y estamos en medio de ellos y no lo saben. No estoy bromeando. ¿Sí? Pero de un sentido, de una forma tiene sentido, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios desde el día que hemos sido redimidos. Ser parte del reino de Dios no es cuando nos moramos y nos vayamos. Desde ahora ya que hemos sido redimidos, pertenecemos al reino de Dios. Por eso el libro de Juan dice que aunque estamos aquí en la tierra, no pertenecemos a la tierra, sino al reino de los cielos. Amén. O sea, de alguna forma tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Lo puse de una forma científica, pero espiritualmente nosotros nosotros caminamos en la carne, pero no militamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando una persona que no conoce a Dios ve las obras que se manifiestan a ti, no porque tú quieras que se vean, ¿verdad? Porque el que quiera que vean sus buenas obras es alguien que se quiere glorificar. Pero sencillamente, uno al ser lleno del Espíritu Santo, se llena de compasión, se llena de misericordia y empieza naturalmente o espiritualmente a manifestar ciertas obras que en el mundo ya no se ven. ¿Verdad? El mundo ya no se ve muchas obras del Señor. ¿Y dónde se tienen que manifestar? A través de nosotros. ¿Verdad? Y cuando te preguntan, ¿por qué tú haces eso y aquello? Sencillamente, cuando uno responde, yo no sé, pero siento
hacerlo, siento de parte de Dios hacerlo. ¿Verdad? Y cuando hay personas que te preguntan algunas preguntas, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú haces lo uno o lo otro? Y uno empieza a dar una descripción. Decimos a veces que yo soy cristiano. Sencillamente pudiéramos decir que yo soy un hijo de Dios. Porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Amén. Podríamos decir eso sencillamente. Yo soy un hijo de Dios. Entonces, la persona tiene que llegar a un punto donde mira su condición de vida y llegar a decir, ¿y por qué yo no puedo ser como este? Tenemos que marcar una diferencia en la vida de las personas. ¿Y cómo lo vamos a marcar? Si nosotros nos comportamos igual que el mundo, no vamos a marcar ninguna diferencia. Vamos a ser uno más del montón. Amén. Entonces tenemos que marcar una diferencia con nuestra forma de ser. Amén. Tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos mortales. Amén. ¿Qué dice Mateo 5 más adelante en el 44, 45 y 48? Sí, capítulo 5. ¿44, 45 y 48? La hermana Luz Perdomo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Amén, sigue, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora salta al 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Amén. póngame el 45 otra vez. 40. Fíjate lo que dice el 45. Dice, ¿para que seas qué? Pero, ¿qué debemos de hacer según el 44? Bendecir a nuestros enemigos. ¿Verdad? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. O sea, de una forma u otra, lo que no está diciendo la palabra de Dios, no paguéis mal por mal, sino pagad el mal con el bien. Amén. Y luego el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace salir? ¿Quién hace salir el sol? ¿Para quién lo hace salir? ¿Para lo bueno nada más? ¿Para los dos? O sea que Dios no hace acepción de personas. Porque a veces nosotros hacemos acepción de personas. Ya algunos dirán, no, yo no hago acepción de personas. Hay que el juicio no nos pertenece a nosotros. Hacer juicio, ni menos condenar, no nos pertenece a nosotros. No nos pertenece. Fíjese, yo creo que Dios permite esas cosas para saber dónde está nuestro corazón. Porque si realmente queremos tener un corazón santificado, no podemos dejar que nada ni nadie cambie la esencia de Dios en nuestro corazón, que es el amor. Porque si nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que para un ser humano regular sería lo más difícil hacer. Alguien que me ha hecho tanto daño, ¿cómo? ¿Verdad? Pero lo que nos está diciendo Dios en ese sentido, no deje que nada dañe tu corazón. ¿Y qué es dañar tu corazón? No deje que nadie te quite mi presencia en tu corazón, porque Dios es amor.
Amén. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que la única forma en que podemos alcanzar la perfección, según dice 48, es por medio de ese comportamiento, de mantenernos en la esencia de Dios. Amén. De poder amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer todas esas cosas que son contrarias a un ser humano regular. ¿Verdad? Porque el hombre siempre piensa en cómo vengarse, cómo llevar a la persona al tribunal, ¿verdad? A cobrarle lo que me hizo. No se dicen ojo por ojo, diente por diente, así lo dice la Biblia. Y Jesús dije, en el principio fue dicho. ¿Oíste que fue dicho? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor no dijo, oíste que fue escrito? Dijo, fue que fue dicho. Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Verdad? Entonces, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea que el Señor Jesucristo, al venirnos a mostrar el Padre, vino a quitarnos una banda de los ojos para que conozcamos realmente quién es el Padre. Y fíjate que en el libro de Juan, en el capítulo 3, 16, dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Entonces estamos viendo un Dios de misericordia, un Dios de amor. Amén. Entonces, ¿podemos ser perfectos? En el sentir sí, en la esencia sí, pero en el comportamiento siempre vamos a meter la pata. ¿Sí? Y por ser hombres que metemos la pata, siempre vamos a necesitar de Dios. Pero en el sentir podemos ser perfectos. Entonces, ¿qué pasa cuando metemos la pata? Tenemos que considerar no eso, sino qué pasa cuando alguien mete la pata contra nosotros. ¿Qué es nuestra respuesta hacia, cuál es nuestra reacción hacia esa ofensa que debemos de pensar? Porque ahí es que se manifiesta nuestra perfección. Es como nos comportamos contra nuestros ofensores. Amén. Porque eso es lo que dice el 44. El versículo 44. ¿Verdad? Si tenemos un enemigo es porque nos está agrediendo, nos está ofendiendo, nos está haciendo daño. ¿Verdad? Y uno dice, ¿cómo yo respondo a eso? Los otros días yo le dije a uno, Dios te bendiga, y me corrió atrás. Sí. Yo le conté, ¿no?, que un señor me llamó y por manifestar que se quería quitar la vida, mi deber como ministro, como pastor, es buscar de que eso no suceda. Y yo no puedo ir por mí mismo, porque entonces estaría agrediendo la ley. Y la ley nos recomienda a nosotros que debemos de llamar a las autoridades en este momento, porque si yo no llamo a la autoridad, por cuanto el último número que llamo fue mi número, me van a arrestar a mí como cómplice de su muerte. Pues, antes de que él se quitara la vida, pues yo llamé a un amigo mío policía y dije, mira, eso está pasando. Acabo de tener esa conversación y esa persona manifestó tal. Y mandaron una policía para verificar. Solamente para verificar. Pero si la policía al llegar ve que la situación es lo que es, entonces se lo llevan. Y después lo ponen en un tipo de tratamiento. Y yo creo que el tipo duró como unos 3 semanas en tratamiento. Fue retenido y me encontró donde uno de mis clientes en la joyería que está allí y me dijo, Pastor Jack, y ya me había mandado amenaza por teléfono, entonces yo entiendo que
por medio de la ley no puedo tener conversación con él porque después de eso me amenazó que me iba a demandar, que todo. Entonces cuando él me dijo, Pastor Jack, yo lo vi y yo le dije, Dios te bendiga. Ay, ese hombre dice, no, tú me metiste preso, tú me vas a dar la cara. Y me persiguió hasta el carro y agarró la puerta de mi carro como que quería pelear conmigo. Y yo agarro mi teléfono tranquilito, y cuando vio que yo estaba marcando otra vez a la policía, me dice, no te voy a hacer nada ahora porque mi hijo está aquí. Pero el hombre no entendió que yo le salvé la vida. Él pensó que yo le hice un daño. ¿Dónde está el corazón de la persona? Porque la forma que él me habló era ya derecho a quitarse la vida. Además me trancó y me dijo, ya no quiero escuchar más nada, porque estaba tratando de darle un consejo de alivio. Ya no quiero escuchar más nada. Yo no sé qué es mi deber. Dejar que se mate. No puedo. Ir, no puedo, porque de pronto me mata a mí, se mata a él. ¿Sí? Hay una forma que en las personas habla, ya tú sabes. A mí me pasó con un señor mayor. Me llamó, ¿y por qué siempre me llama? Me llamó y me dijo, lo que insinúa, me dijo que ya tú no me vas a volver a ver, porque ya hasta aquí se acabó todo. Y hice lo mismo. Y ya se había envenenado con mucha pastilla. Pero lo encontraron a tiempo, lo llevaron al hospital y el hombre todavía, gracias a Dios, está vivo. ¿Sí? Y me lo agradece, por lo menos me lo agradece, pero el otro no. O sea que hay diferentes reacciones. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de ser más sensibles a las situaciones de las demás personas. Después de eso fui, lo visité, compartí la palabra con él. María fue conmigo, ¿verdad? Y compartimos un momento con él y está más tranquilo el hombre, mucho más tranquilo y agradecido de que pudiéramos intervenir en su caso, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con situaciones, pero ¿qué vamos a hacer con las situaciones? Quedarnos los brazos cruzados y decir, bueno, es su vida, que haga lo que quiere. No. Tan pronto que la situación llega a tu oído, debes de hacer algo, lo que sea que tienes que hacer. Tiene que hacer algo. Por eso que Dios te ha capacitado, Dios te capacita a ti para que tú seas un instrumento en sus manos. Hermano Antonio. Vemos en Efesios que Pablo escribe que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y es un concepto que nosotros tenemos que comprender bien en cuanto se refiere a la relación entre nosotros como hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, y aunque nos encontramos con personas que se entiende que no son hijos de Dios, hay una conmutación en cuanto a la palabra que dice Pablo, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Cuando el apóstol Pablo escribe eso es porque nosotros no tenemos lucha contra nadie que sea de carne y hueso. Amén. La lucha de nosotros es una lucha mucho más avanzada, mucho más fuerte, que es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, etcétera. Pero que también en el concepto que nosotros vemos de la palabra de Dios, yo me estaba acordando de Pedro. En una ocasión el Señor Jesucristo le tuvo que decir, y todos leemos ese pasaje, apártate de mí, Satanás. Amén. Porque me eres tropiezo. Nosotros sabemos de que conforme a la palabra de Dios, Pedro en ningún momento se volvió enemigo de Dios por eso, sino que hay momentos en los cuales las personas tienen que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí, hay un chiste solamente sobre Pedro, ¿no? Cuando negó a Cristo. ¿Se lo saben? Dice que porque fue que le curó la suegra, no sé. ¿Cuántos saben que pueden hablar con Dios? ¿Cuántos toman el tiempo de hablar con Dios? ¿En qué momento?
En la oración. En la oración, en la meditación, en todo momento se habla con Dios. Amén. Entonces, hermana Sara, por favor. Las niñitas. Sara, te presento a Ana y Dovi. Vámonos a Mateo 6. Hermano pastor, diga. El micrófono allá, por favor. Al pastor Infante. Fíjese que el 44 que usted lo oyó dice: amad a vuestro enemigo. Pero vamos al contexto del 45. Hay una acentuación bien fuerte ahí de parte de Dios, que dice: para que seáis hijos. Amén. Esa palabra me confronta a mí. Claro. O sea, A todos debe de confrontarlo. Nos debe confrontar. Que si somos hijos de Dios, es porque tenemos que nosotros mostrar lo que Cristo mostró en la cruz del Calvario, el Amén. amor. Y es lo que yo siempre enfatizo lo siguiente, y siempre lo recalco y lo digo, y es que amar no es el problema es dar el fruto de amar. Amén. Por eso dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, ¿verdad? O sea, que si tú eres guiado por el Espíritu, ya no te guías a ti mismo, ya no te gobiernas, vamos a ponerlo así, ya no te gobiernas, porque el Espíritu de Dios es el que te guía para hacer las cosas que tal vez tú nunca harías. Amén. Entonces, los que son guiados por el Espíritu, dice la palabra que esos son hijos de Dios. Entonces, se une a esa palabra que dice que amar a vuestros enemigos, bendicen a los que os maldicen, para que seáis, porque cuando uno es guiado por el Espíritu Santo no puede guardar rencor, no puede tener resentimiento ni nada de esas cosas, porque esas cosas no glorifican a Dios, no glorifican a Dios. Amén. Y la intención de esta clase es de que nosotros como hijos debemos de glorificar a Dios como Jesús mismo lo hizo, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 6, versículos 7 al 9? Hermano Benjamín. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros, pues, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, se está hablando de que cuando nosotros estamos orando, ¿verdad? No usemos de vanas repeticiones como lo hacen los fariseos, ¿verdad? Sino que cuando nos dirigimos sepamos que estamos hablando con nuestro Padre, ¿verdad? Y que somos hijos, ¿verdad? Y dice la palabra, si nosotros siendo malos como padre sabemos dar buena cosa a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial? O sea que Dios conoce cada una de nuestras necesidades, ¿verdad? Y cuando nos presentamos delante de Él y nos presentamos no con una repetición de palabras, sino como hijo a Padre, y dicen: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezamos y hablamos con nuestro Padre, ¿verdad? Y una de las formas que debemos de entrar es perdonarnos nuestras ofensas, porque ¿quién no ofende al Señor? Nosotros todos ofendemos al Señor. Amén. ¿Qué dice el 25 y 26, hermana Mónica? El mismo capítulo, versículo 25 y 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad las aves del cielo que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatua su codo? ¿A su estatura su codo? Era 25, 26. Saltate el 25. Sorry. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Amén. Entonces, cuando miramos esa palabra que acabamos de leer en Mateo 6, es una palabra que nosotros como hijos de Dios debemos de entender, que si Dios puede tomar cuidado de las aves del cielo y puede vestir las flores del campo como los viste, ¿verdad? Y nosotros somos más que eso. ¿Acaso Dios no tendrá cuidado de cada uno de nosotros? Por eso que en ese versículo, en ese capítulo, que hay un momento en que la palabra hombre nos llama hombre de poca fe. ¿No valéis vosotros más que eso, hombre de poca fe? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un valor que nosotros mismos desconocemos delante de Dios. Porque lo desconocemos, porque hemos aprendido a vivir de una forma tan incorrecta delante de Dios que pensamos que somos desechados. Cuando Dios nunca desecha a nadie. Nosotros no autodesechamos, somos como Adán, que nos escondemos de la presencia de Dios después de haber fallado. Pero Dios no es así. Dios siempre espera que cada uno de nosotros nos arrepentamos y que vengamos a Él. Él siempre está presente. Dios nunca se va de nuestro lado, nunca. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, que Dios siempre estará con nosotros, porque a veces nos sentimos que Dios no está con nosotros. No es que Dios no está con nosotros, es que nosotros, con lo que hemos hecho, nos hemos apartado de Dios con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos. Sabemos, llevamos un sentido de culpabilidad dentro de nosotros que causa como si Dios estuviera ausente, pero Dios está esperando solamente que diga: Señor, perdóname. ¿Verdad? Pero un perdón genuino, no un perdón para salir del paso. ¿Cuál es el perdón para salir del paso? ¿No? Si yo le pido perdón a Dios, también y perdona, pero no lo siente. Pero un perdón genuino, un perdón que te lleva como a gemir y hasta a quebrantarte delante de Dios, por cuanto tú sabes y sientes que lo que tú has hecho no ha sido bien. Entonces tú te presentas con un corazón arrepentido, redarguido, ¿verdad? Y le dices: Señor, perdóname por lo que yo he hecho, ¿verdad? Y Dios recibe ese perdón. Es que es diferente a decir: bueno, le pido perdón a Dios y todo queda bien. Y no salió de tu corazón, sino de la boca para afuera. Ese perdón no es genuino y ese perdón no llega a Dios. Amén. Entonces nosotros entendemos que Dios nunca se aleja de nosotros, sino nosotros, nuestros corazones se alejan de Dios. Amén. Entonces ese versículo luego dice: y si la hierba del campo, que hoy es en el 30, vámonos al 27, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente. Es el secreto. Es el secreto de todas las cosas. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿saben nosotros lo que hacemos? Vamos a traer las cosas antes de a Dios. Amén. Por eso no sale todo al revés. Si tú haces la cosa al revés, todo te va a salir al revés. Pero si tú haces la cosa como debe de ser, todo te va a salir bien. Y el 34 para terminar dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces, tenemos una forma diseñada por Dios como debemos de vivir nuestras vidas. Y solamente cuando pasamos de creación a hijo es que podemos entender de que esa forma de vida está en el Señor. Por eso es que necesitamos ser revestidos del Señor. Amén. Porque con nuestra propia fuerza nunca lo vamos a poder lograr. Amén. Nunca. Necesitamos de la dirección divina. Hay ejercicios para nuestra adopción. Dios quiere que vivamos en lo bueno de nuestra adopción. Saber una verdad y no vivirla no hará que la verdad sea real para nosotros. Como dice la Biblia, saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Amén. Por lo tanto, si conocemos la verdad, debemos de entrarle a una práctica de esta verdad, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos. Es algo que debemos de empezar a practicar. Bendecir a los que nos maldicen es algo que debemos de empezar a practicar, ¿verdad? Para que seamos hijos, ¿verdad? Son ejercicios que tenemos que hacer. Perdonar, ¿verdad? Esas son cosas que agradan a Dios. Porque Dios quiere que nosotros manifestemos lo mismo que Él manifestó para con nosotros. Él nos perdonó todas nuestras ofensas en esa cruz. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Que no seamos indiferencia, porque no somos mayor que Dios, no somos más poderosos que Él. Y Él, siendo todopoderoso, glorioso, no rehusó en humillarse en una cruz para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Y nosotros no aceptamos ni una pequeña ofensa. Estoy hablando con personas adultas, ¿no? ¿Verdad? A veces no aceptamos una ofensa. Al contrario, debemos de ser ofendidos para realmente comprobar que somos hijos de Dios. Debemos de ser ofendidos. Porque si todo va bien, es fácil ser hijo de Dios. Sí, si todo está bien a nuestro alrededor, es fácil. Tenemos que ser comprobados, tenemos que ser probados por medio de las adversidades, de las cosas del mundo. Tenemos que ser ofendidos, tenemos que ser atacados, tenemos que sufrir todas esas cosas para ver cómo responde nuestro corazón en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces hay ejercicio que hacer. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hermano Rubén Moreno. De Moreno no tiene nada, no le creáis. ¿Ah? Primera de Pedro, 2 de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partícipes de la naturaleza divina. No. Segunda. Capítulo
Capítulo 1, versículo 3. Sí, Está bien, está bien. pastor. Segundo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas. Amén. Ok. Si todas las cosas nos han sido dadas, ¿qué hacemos con ellos? Si te regalan una bicicleta y nunca lo montas, ¿le has sacado provecho? ¿Verdad? Se mojosea, se oxida, ¿verdad? Entonces no le está sacando provecho. Es un ejemplo que yo estoy dando. Entonces dice que todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a la piedad. ¿Cuáles serían cosas que pertenecen a la piedad? Vamos a tomar algunos ejemplos. Compasión, misericordia, amor, bondad. O sea que todas esas cosas nos han sido dadas. ¿Lo ponemos en práctica? ¿Lo ponemos a correr como una bicicleta? Ahí es que entendemos que son cosas que nos han sido dadas, pero tenemos que empezar a utilizarlo para que se vayan desarrollando en nosotros. La primera vez que vieron una bicicleta, les aseguro que no lo pudieron correr. Fue por medio de prácticas y prácticas que al fin y al cabo, y de trayones, ¿verdad? Que al fin y al cabo pudieron tener el control de ella. Lo mismo con las cosas que Dios nos ha dado. Al principio tal vez no va a parecer fácil. Vamos a detrayarnos como nos detrayamos una bicicleta, pero en la continuación de las prácticas, de las cosas que Dios nos da, vamos a ir desarrollándonos realmente para llegar a la perfección. Amén. ¿Cuántos quieren ser perfectos como Dios es perfecto? No dejen de practicar las cosas que Dios nos ha dado. Es entrar en una práctica continua de todas esas cosas. Por lo tanto, de pronto, en la práctica, hay personas que te van a ver practicando la cosa, pero todavía no eres un experto, y va a empezar a juzgarte porque no eres perfecto, pero no sabe que tú estás practicando. Entonces tú deberías de andar con un letrero en la espalda que dice en vía de construcción, ¿verdad? Pero no lo puedes hacer. Por eso que Dios nos dota también de paciencia los unos por los otros. ¿Sabe? Qué interesante que la persona que juzga es porque creen que son perfectos. Cuando la persona que más juzga es la más imperfecta. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no nos mandó a ser juez. Está haciendo un papel que no te corresponde. ¿Sabe el mandamiento más importante de la Biblia? Ustedes se lo saben porque no me canso de hablar de este mandamiento. Amar a Dios sobre todo y a vuestro prójimo como... No sé, cuando tú te pones a juzgar un prójimo tuyo, ¿lo está amando en el momento o lo está condenando? Entonces tu perfección queda lejos delante de Dios. Ay, ay, ay. Ahora, los que practican tales cosas tienen que arrodillarse en esta noche. Señor, perdóname. Una última verdad de nuestra adopción es que Dios sí que nos trata como hijos, no como parientes lejanos. Eso significa que de vez en cuando conoceremos la mano de disciplina del Padre en nuestra vida, corrigiéndonos y recordándonos nuestras responsabilidades como hijos, según lo dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Nairobi me va a leer. Sí, puede leerlo acá.
Está bien. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja que sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como aquellos les parecía. Pero este para lo que nos os es provechoso, para que participemos su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Claro. Hay que hacer ejercicio, mis amados hermanos. Hay que hacer ejercicio. Si estás muy ocupado, no vas a poder hacer ejercicio. Entonces, cuando Dios nos disciplina, no es porque no nos ama. Es simplemente el hecho de que nos quiere sacar de la situación en que estamos y tiene que buscar una forma en despertarnos para que no tomemos toda la cosa por hecho. ¿Y por qué Él nos disciplina? Porque nos ama. Dios nos disciplina porque nos ama. Tiene que despertarnos. Hey, despiértate, que vas mal. Cambiar la dirección un poquito. Porque si no nos corrige, entonces somos bastardos. Quiere decir que no somos hijos. Bastardo es una persona sin padre, sin madre. Mayormente sin padre. Porque alguien tiene que nacer de una madre. ¿Sí? Entonces Dios es nuestro Padre. Y al decir que si no nos corrige somos bastardos, quiere decir que no tenemos Padre. Entonces cuando nos sentimos corregidos, tenemos que decir que gracias, tengo un Padre que me corrige. Amén. Este ejercicio, mis amados hermanos, es muy importante para nuestro desarrollo como hijos. Yo digo como hijos. Porque en las cosas de Dios tenemos que ejercitarnos todos los días, en cada oportunidad. Debemos de usar cada oportunidad para ir desarrollándonos en el amor, en la misericordia, en la compasión, en el perdón, en la justicia de Dios. Amén. Es muy importante, es súper importante, para que si realmente queremos llegar a la perfección, si realmente queremos ser conocidos por Dios como sus hijos, ¿verdad? Dios nos adoptó, pero Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Por eso dice, ser perfecto como vuestros hijos es perfecto. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Qué cosa tan grande es esa? Y Él dice, sed santo porque yo soy santo. Si Dios hace una petición a nuestra persona es porque sabemos que podemos alcanzarlo. Si nos dedicamos a poner en práctica las cosas de Él. Amén. ¿Cuánto tiempo tomará? No importa el tiempo. No te apresures, sino esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate todos los días y sé valiente, porque no es fácil. No estoy diciendo que es algo fácil, pero es algo que te va a dar una identidad y la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Amén.
En resumen, estamos ahora en la familia de Dios por fe. Compartimos en la vida de Cristo y en la herencia de los santos. Nos ha sido dada una gran motivación para vivir en santidad y experimentamos el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque conocemos a quién pertenecemos, podemos comprender la disciplina de nuestro Padre en nuestra vida y sobre todo vivimos con una experiencia profunda y afectuosa del amor del Padre en nuestros corazones. Efesios capítulo 1, versículo 3, hermana Gra. Vamos a darle chance a nuestro hermano Frank. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual de los lugares celestiales de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Déjalo ahí. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con alguna bendición espiritual? ¿Con un poquito de bendición espiritual? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y cuando dice en Cristo, quiere decir que fuera de Cristo no somos y no podemos hacer nada. Tenemos que estar en Él y Él en nosotros, para que se haga efectivo toda esa cosa que nos ha dado, todas esas bendiciones que son espirituales. Amén. Entonces, cuando entendemos que hemos sido adoptados, lo único que nos queda entender es que Dios es nuestro Padre. El verdadero Padre nuestro es Dios. Él es nuestro Creador. Él es quien nos formó. Nos dio unos padres terrenales, pero somos pertenencias de Él. Porque los padres que hemos tenido, o que tenemos, los que todavía tienen sus padres vivos, están ahí por un tiempo y nosotros estamos con ellos por un tiempo. ¿Sí? Seguirán siendo nuestro Padre y los recordaremos siempre como Padre, pero el Padre que siempre estará allí desde el principio hasta el fin, desde antes de la creación, desde el alfa y la omega, desde el principio y desde el fin, es nuestro Padre celestial. Amén. Entonces, entendiendo de que Dios es nuestro Padre, tenemos que confirmarlo por medio de las Escrituras, por los versículos claves que afirman esas cosas. Y podemos ir al libro de Juan en el capítulo 14, versículos 6 y 11. 6 al 11, perdón. Nuestra hermana Dexy. Juan 14, 6 al 11. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Lo que nos estaba enseñando el Señor Jesucristo en este versículo de la Biblia, Él nos estaba enseñando que su presencia realmente no importaba, porque Él no vino a glorificarse a sí mismo. Él vino a darnos una demostración de quién era nuestro Padre. Él vino a demostrarnos la bondad, Él vino a mostrarnos la esencia, ¿verdad? Él vino a enseñarnos quién realmente es el Padre. Y para eso, Él tuvo que negarse a sí mismo,
Porque dice que siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Entonces despojarse quiere decir que ya no vivo yo, y como decimos nosotros, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, ¿qué decimos? Que yo me estoy despojando de quien yo soy para darle lugar al Cristo de la gloria. Y Cristo hizo lo mismo. Él vino aquí en la tierra, pero nunca vivió como Él vive, como Él. O sea, nunca manifestó su propio sentir, ni sus propios caprichos. Nunca hizo su propia voluntad, sino Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, al manifestarse en su cuerpo mortal, eso era una demostración de quién era el Padre. Por eso que Jesús, a la vez de ser un hombre, también es Dios. Porque aunque estuvo en la tierra como hombre, pero vivió como Dios, porque era Dios en él y él en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir. ¿Y cómo podemos alcanzar ese sentir, pastor? La obediencia, la sujeción, creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer en Dios es fácil. Mucha gente cree en Dios, pero no le siguen. Creerle a Dios te lleva a sujetar, a poner en aplicación todo lo que Él dice. Esa es la diferencia. Dice la palabra que aún Satanás cree en Dios, pero tiembla cuando oye su nombre. O sea que hay una diferencia entre creerle en Dios y creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo hago todo lo que su palabra me dice que haga, ¿verdad? Entonces eso me lleva a sujetarme en obediencia, y al sujetarme en obediencia estoy considerando realmente que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo. Amén. Y eso es así que funciona. Entonces Jesucristo vino a darnos esa demostración de cómo ser un hijo de Dios. Solamente se puede hacer, porque el Hijo hace lo que hace ver el Padre, ¿verdad? Decía él, ¿verdad? Entonces el Hijo hace lo que hace ver el Padre. Y nosotros como hijos debemos de hacer lo que dice la palabra, ponerlo en práctica, vivirlo diariamente en nuestro cuerpo mortal. Amén. ¿Cuánto quieren ver? Yo no sé. ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios en su vida? Solamente dándole el lugar a Dios que eso puede suceder. Tal vez tú vas a ser probado a ver si realmente le quieres dar el lugar a Dios. Créame que muchas veces vamos a ser probados a ver si realmente le estamos dando el lugar a Dios o solamente lo decimos de boca. Y eso tiene que ver con nuestra reacción de acuerdo a la situación que nos agobia. Una vez mi pastor contó una anécdota, ¿verdad? Él dice, tú puedes conocer a un cristiano cuando le pisas el callo. Si grita aleluya, es un cristiano, pero si dice dicho, así decía él, si tú quieres realmente conocer a un cristiano, písale el callo. Si grita aleluya, es cristiano, pero si empieza a decir todo lo dicho que, sí. Gloria a Dios. Quiere decir que eres cristiana. Wow. Gloria a Dios. Dio prueba. Si tú pisas un tubo de pasta dental, le va a salir pasta adentro. Así nosotros, cuando nos pisan, sale el Espíritu Santo cuando realmente somos hijos de Dios. ¿Ah?
Amén. Entonces, Jesús al darnos esa demostración de hijo, y por medio de él podemos entender realmente lo que es ser hijo, ¿verdad? No obrando de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestra propia voluntad, ni tampoco reaccionar según creemos que sean las cosas. No hay mejor cosa que poder observar. Observar. Y observar y hablar verdad. Observar y hablar verdad. Porque ¿sabe lo que hace la verdad? Derriba toda mentira. Cuando algo que no es verdad se manifiesta, solamente habla la verdad. Y la verdad va a ir borrando y quitando la mentira. Pero si nos ponemos a criticar, a decir, no estamos siendo constructivos, no estamos siendo edificadores, estamos siendo desparramadores. Porque dice el Señor Jesucristo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Verdad? Y para poder ser de edificación tenemos que hablar simplemente la verdad. ¿Qué es lo que hace libre al hombre? La verdad. ¿Libre de qué? De todo engaño, de toda mentira, ¿verdad? Por eso estamos recibiendo la clase, para conocer la verdad. Y mientras más conocemos la verdad, más entramos en una práctica de lo que es la verdadera vida, ¿verdad? Toda esa palabra que estamos leyendo ahí es como si estuviéramos leyendo al Señor Jesucristo. Entonces, si entramos esa palabra en nuestro corazón, estamos entrando a Jesús en nuestro corazón. Porque dice la palabra en el primer capítulo de Juan, dice, él es el verbo, él era desde el principio, ¿verdad? Y era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y cuando se habla de verbo está hablando del logos, de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos aprendemos la palabra y la vivimos, estamos viviendo a Jesús, estamos viviendo a Dios en nuestro cuerpo mortal. Por eso dice que la palabra es vida y es verdad, y es espíritu. Es espíritu y es vida. Amén. Algunos dicen, no, pero lo que yo veo son letras hasta que tú no lo pongas en práctica. Amén. En el 12, ¿cuál fueron los versículos que leemos? Del 6 al 11. Del 6 al 11. Entonces, en el 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y eso es todavía en la condición de vida. Tú no puedes ir en el nombre del Señor Jesucristo si tú no le conoces. Tú puedes conocer su nombre, pero estoy hablando de conocerlo como lo describe la palabra de Dios. El conocer, que cuando la palabra de Dios habla de conocer, habla de intimidad con Dios, ¿verdad? Cuando habla de conocer a Dios, está hablando de una intimidad, de una relación genuina, profunda con Dios. Amén. Entonces, si decimos en el nombre de Jesús y no le conocemos, de nada sirve. Porque no estamos hablando desde una intimidad con Él, desde una relación con Él, estamos hablando por repetir lo que oímos. Por eso que a veces te podemos decir en el nombre de Jesús y no tiene ningún poder. Amén. Por eso que el endemoniado agarró a esos dos, ¿verdad? Y le dijo a Jesús, yo conozco, y a Pablo, pero tú, ¿quién tú eres? Y lo mandaron desnudo para su casa. Porque no tenían esa autoridad de hablar en el nombre de Jesús. Porque no le conocían, repetían lo que oían a Pablo decir. ¿Y por qué ese silencio, mis hermanos y hermanas?
Ahorita yo ya lo amén y lo aleluya, la gloria a Dios. Y ahora de pronto un silencio, eso a mí me preocupa eso. Que yo entiendo que todos vamos a salir a hacer ejercicios. Amén. Es algo que el apóstol Pablo en una ocasión dice que ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Amén. Pues tiene recompensa en la vida presente y en la venidera. Amén, amén. Aleluya. Otra escritura clave, Santiago capítulo 1. Ay, se está terminando el tiempo, mis amados hermanos. Vamos a leer las escrituras clave y después pues dejamos el resto de la clase para la próxima semana. ¿Quién quiere seguir escuchando la clase para la próxima semana? Okay. Parece presente. Santiago 1, versículos 17 y 18. Hermana Rosa. Hace mucho que hermana Rosa no nos lee ningún versículo porque se esconde allá atrás. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Por fin me dieron un poquito de comida. Gloria al Señor. 18. 17 y 18. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto bien desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. ¿Para que seamos qué? Primicia de su criatura. ¿Pero de qué nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. Amén. Efesios 1. Hermana Clara. Efesios 1, versículos 17 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Hasta el 20? Ajá, hasta el 23. 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo de plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, vamos a saltar y vamos a leer a Lucas para leer las escrituras clave, y la próxima semana vamos a desarrollar un poquito de esos capítulos para darle mayor sentido. No es que no tenga sentido, pero desarrollándolo pues entendemos mejor las cosas. Lucas 15, 11 al 32, y si me permite yo lo leo. Dice: también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, cuando leemos esa parábola de la Escritura, entendemos de que nuestro Dios siempre está esperando por nosotros, para bendecirnos, para revestirnos, para darnos nueva identidad, para levantarnos de la muerte y darnos vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la clase recibida, por las enseñanzas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, para que podamos hablar conforme, Señor, a la verdad. Te pedimos, oh Dios, que cada palabra que hemos recibido en esta noche no caiga en tierra infértil, sino que caiga en nuestros corazones como tierra fértil para traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido, Señor, que cada palabra, Señor, pueda ser de bendición, Señor, para nuestra vida, para la vida de nuestras familias, aún de nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo, y que nuestra vida pueda ser de bendición para cada uno de ellos, para hacer alumbrar, Señor, nuestras lámparas a la luz de tu evangelio, a la luz de tu verdad, Señor, en nosotros, para el provecho de aquellos que no te conocen. Permita, Padre Santo, que podamos ejercitarnos, Señor, en hacer el bien, en tus misericordias, en tus piedades, Señor, para que te conozcan a ti, no a nosotros, porque a ti sea, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por un día más en tu presencia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Hermana Rosa va a orar por las peticiones en esta noche.